Bien. Eh, esta semana tenemos el segundo examen parcial, el cual estará disponible el próximo sábado 27 a partir de las 9. Y ustedes tendrán 3 horas para hacerlo y subirlo a la plataforma. Se cierra a las 12 del día. Y trabajan en grupos, ¿verdad? En grupos de laboratorio, el grupo 1 y los del grupo 2 entre ellos. Luego, de hoy en 8 tenemos el examen final. Hay un examen final. Y ese examen final eh, lo vamos a hacer en la hora de clase. O sea, de hoy en 8 a las 7 de la noche yo me conecto y leemos el examen y luego ustedes se van y lo resuelven, ¿verdad? Tienen el periodo normal, que son 3 horas, de 7 a 10 o a 9:40 para hacer el examen final. Entonces, este sábado es el segundo parcial y de hoy en 8 es el examen final. De hoy en 15 sería la entrega de notas, que en realidad, bueno, es un día en que yo me conecto también, llego ahí por si alguno tuviera alguna duda. Todas las notas van a estar en la plataforma, de manera que ustedes ya sabrán la nota final eh, después del segundo examen, perdón, después del final. Bien, entonces ese es el esquema para las próximas 2 semanas, digamos. ¿Hay alguna duda con Ok. respecto a eso? ¿El examen es el sábado 9 o es este sábado? No, no, no. Sábado 9, no. El examen segundo parcial es el sábado 27. Hoy es sábado 25, es el 27 a las 9 de la mañana. Ahí se abre el examen y se entrega a las 12 del día. El segundo, el examen final, de acuerdo con el calendario, es la semana del 29 de noviembre en adelante. Y lo que yo propongo es hacerlo de hoy en 8. El examen final lo hacemos de hoy en 8 en la hora de clase, durante las 3 horas de laboratorio, de 7 a 10. Entonces yo llego de hoy en 8 para el examen final, llego, me conecto, leo el examen con ustedes y luego los dejo que trabajen y ustedes lo entregan en la plataforma. Ese es el horario. ¿Está bien? Ok, ok, perfecto. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer el último laboratorio. También seguimos hablando del tema de dinámica de rotación. En este caso vamos a hablar del tema de momento de inercia. Les voy a mostrar aquí una presentación muy corta de este tema. El momento de inercia de un objeto, la palabra inercia se refiere en general a una resistencia al cambio en el estado de movimiento. Tenemos una ley de la inercia, la primera ley de Newton, que establece que todos los objetos van a continuar en su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza sobre él, ¿verdad? En el caso del movimiento de rotación existe el concepto de inercia también, que se plasma, digamos, en la cantidad escalar momento de inercia. Pero, de nuevo, esa cantidad se refiere a la resistencia al cambio. En este caso, es un cambio en el estado rotacional del cuerpo. Y este momento de inercia está relacionado con la masa del cuerpo, pero además está relacionado con la geometría del cuerpo, porque el cuerpo se supone que está rotando con respecto a un eje. Y entonces depende de la geometría, de la distribución de masa alrededor del eje de rotación, así va a ser la inercia. Entonces, a mayor masa, mayor momento de inercia. Y depende de la geometría, entonces así el momento de inercia aumenta o disminuye. Es lo que vamos a ver hoy en las simulaciones.
Ahora, la definición de momento de inercia está aquí, en la ecuación 1. Es una integral de r cuadrado por dm. Este es un escalar. Es una cantidad escalar, no tiene dirección, es un número con una unidad. Las unidades en el sistema internacional del momento de inercia son kilogramo por metro cuadrado. Estas integrales de acá son integrales que dependen de la distribución de masa. Pueden ser integrales en el espacio o integrales en una superficie, integrales de línea. Depende de la distribución de masa que ustedes tengan. Si tienen un cuerpo que es una línea de masa, pues es una integral de línea. Si es un cuerpo eh, en 2 dimensiones, será una integral de superficie. Si es un cuerpo en un volumen, pues es una integral volumétrica. Normalmente se expresa esta ecuación 1 como la ecuación 2 en términos de la densidad. Repito, para distribuciones volumétricas, pero aquí podríamos tener una densidad lineal o una densidad superficial. Bien, el asunto con el momento de inercia es esta propiedad característica de un cuerpo con respecto a un sistema de ejes con respecto al cual el cuerpo va a rotar. Y ahora, dependiendo del cuerpo, así va a ser el momento de inercia. Nosotros vamos a trabajar en este laboratorio con discos sólidos y discos huecos. Entonces, la fórmula para el momento de inercia para esos dos cuerpos viene dada por la ecuación 4 y la ecuación 5. Eso es parte de la teoría, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra el momento de inercia? Por medio de integración. Y ese es el resultado final. El momento de inercia, como ustedes pueden ver, en un disco sólido depende de la masa del cuerpo y depende del radio del cuerpo, ¿verdad? Ese disco sólido se supone que gira con respecto a un eje, ¿verdad? Que pasa por el centro de masa en este caso. Entonces, esta fórmula es particular para un disco sólido en 2 dimensiones que gira con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y lo mismo con el disco hueco, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar en esta simulación son análogas a las ecuaciones de la mecánica de rotación. Por ejemplo, en mecánica de traslación, perdón, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En mecánica de rotación, la sumatoria de fuerzas se ve reemplazada por la sumatoria de torques, como ustedes pueden ver acá. La masa no se usa, sino que se usa el momento de inercia, y la aceleración lineal queda reemplazada por alfa, que es la aceleración angular. Esta A que aparece acá debería ser aceleración angular alfa. Eso parece un alfa, pero no es una A, y debería ser una alfa. Aceleración angular. Entonces, sumatoria de torques es igual a I por alfa, donde la aceleración angular viene dada en radianes por segundo cuadrado. El objetivo general de este laboratorio es meternos un poquito en simuladores de movimientos de rotación para que ustedes se familiaricen con los principios físicos de la dinámica de rotación, en particular el momento de inercia, ¿verdad? Bueno, aquí están los objetivos. Aquí está el simulador. Y voy a pasar directamente al simulador para enseñarles cómo se maneja y ver ahí la importancia que tiene ya en la práctica, digamos, para ustedes que van a ser ingenieros y para los que no vayan a ser ingenieros, pues también es importante conocer la dinámica de una rotación. Entonces voy a irme directamente al simulador, voy a explicarles cómo funciona y vamos a después a empezar a hacer la práctica de hoy y hablar un poco sobre las aplicaciones que tiene este movimiento de rotación en la ingeniería, digamos. Entonces, déjenme pasar
enseñarles el simulador. Lo que ustedes están viendo ahí es la práctica 12, momentos de inercia, ¿verdad? Ahí está toda la teoría. Y por aquí abajo, bien, aquí vean ustedes esta figura, el momento de inercia siempre se refiere a una rotación. Tengo una masa que puede ser simétrica o no, ¿verdad? Eh, que gira, va a girar todo ese cuerpo sólido, rígido, va a girar con respecto a un eje, que es este de acá, ¿verdad? Y cuando ustedes tratan de cambiar el estado de rotación de este cuerpo, se van a encontrar con una resistencia al cambio, que es lo que se llama, lo que viene medido por el momento de inercia, ¿verdad? Igual que cuando ustedes tienen una caja que está sobre una superficie, y ustedes tratan de mover la caja, les va a costar. Eso es lo que se llama inercia en el movimiento de traslación, esa dificultad de sacar un cuerpo de su estado de movimiento. Lo mismo pasa con un objeto que está rotando. Si ustedes quieren cambiar su estado de rotación, tienen que ejercer un torque, ¿verdad? Sobre ese cuerpo. Bien, aquí están todas las ecuaciones que ya comentamos. Aquí está el disco sólido, eh, la fórmula de momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, el disco hueco, ¿verdad? Ajá, ahí está. Estos son cuerpos pues simétricos, ¿verdad? Pero el concepto de momento de inercia se aplica a cualquier cuerpo. Ahora, cuando ustedes estén diseñando, digamos, una máquina, un engranaje de ruedas, ¿verdad? Y esto no necesariamente en ingeniería, digamos, si ustedes tienen que trabajar en una finca, tienen que trabajar con bicicletas, con objetos que rotan con respecto a ejes, entonces los conceptos de momento de inercia vienen muy a propósito, son muy importantes. Y el momento de inercia depende del eje de rotación, ¿verdad? Aquí esta fórmula 4 para un disco sólido se aplica para un cuerpo simétrico que rota con respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Esta otra para el disco hueco es para este eje de rotación específicamente, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos, por ejemplo, si es un movimiento de varias ruedas dentadas, digamos, bueno, ¿qué pasa si ustedes quieren que la rueda gire más rápido? ¿Verdad? Eh, ¿Qué tienen que hacer para que gire más rápido, para que gire más despacio? ¿Qué pasa cuando hay fricción? ¿Cómo afecta la fricción el movimiento de rotación? ¿Qué pasa si ustedes tienen que añadir más masa a un sistema como este? ¿Va a rotar más despacio o va a ir más lento? En fin, todos esos son temas que trata la dinámica de rotación y los conceptos entonces básicos son estos: momento de inercia, torque, aceleración angular, que es lo que vamos a ver de manera muy general en el simulador de hoy, ¿verdad? Bien, este es el simulador. Voy a... Denme un segundo. Ya les voy a compartir el simulador. Dura un poco en cargar este simulador, no sé por qué, pero bueno, tengan paciencia conmigo ya. Ok, voy a ver si les comparto la pantalla ahora. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien, cuando ustedes inician el simulador, lo que van a ver es esto. Esta cosa que está acá. Entonces, de esas dos opciones, vamos a escoger la segunda, la que dice torque, ¿verdad? Y vamos a empezar. Ahí. Les va a cargar lo que viene en la guía, ¿verdad? La figura que viene en la guía dura un ratito en cargar y con suerte va a cargar y va a aparecer esto.
Bien, de aquí vamos a escoger el que dice momento de inercia. Es este que está acá. Bien, entonces, este es el que vamos a utilizar hoy. Y lo que tenemos es, bueno, es una masa pequeñita aquí, una mariquita que está puesta sobre un disco eh, que podemos considerar un objeto en dos dimensiones. Tiene un pequeño espesor, ¿verdad? Pues en realidad es tres dimensiones, pero es un disco, ¿verdad? Que tiene un cierto radio. Ese radio ustedes lo pueden medir con la regla. Ahí tienen una regla, vean aquí donde dice regla, ¿verdad? Y el movimiento de rotación, lo voy a poner a rotar, es con respecto al eje, a un eje que pasa por el centro de masa, aquí en el puro centro geométrico, digamos, y que sale del plano de la pantalla. Entonces, vean, voy a ponerlo a rotar aquí donde dice go, ahí. Perdón, no, me adelanté. Para que haya rotación, vamos a parar esto, ustedes tienen que aplicar un torque. No una fuerza, sino un torque, ¿verdad? Entonces, para que haya rotación se requiere un torque. Es como para cuando uno va a abrir una puerta, la puerta gira con respecto a un eje, ¿verdad? Yo tengo que aplicar un torque. No, no solamente la fuerza, sino que esa fuerza produzca una rotación con respecto al eje. Entonces aquí hay que aplicar un torque. Ustedes ponen el valor ahí, digamos, 2. El torque tiene unidades de Newton metro, ¿verdad? Newton metro. Ya tengo un torque acá. Y ese torque lo vamos a aplicar de manera, es una fuerza que se aplica de manera tangencial aquí al círculo, ¿verdad? Esto no aparece en el simulador, ¿verdad? No aparece, pero sí es así como se aplica el torque. O sea, yo voy a aplicar una fuerza acá, que es tangente, ¿verdad? Y esa fuerza tangente va a producir un torque con respecto a este eje que sale del plano de la pantalla. Entonces ahora lo pongo a rotar y ustedes ven que esto empieza a rotar, es un torque constante, ¿verdad? Es un torque constante. Esto empieza a rotar cada vez más rápido con respecto al eje que sale de la pantalla. Lo paro y lo reseteo todo. Entonces, necesitamos escoger un torque. Aquí ustedes pueden escoger el objeto, digamos, puede ser un disco sólido con un radio exterior de 4 metros. Si quieren, pueden añadirle un radio interior. Pongamos 2 metros ahí. Y entonces lo que tengo es un disco con un hueco en el centro, ¿verdad? Puedo cambiar la masa, la puedo cambiar aquí si yo quiero. Puedo llegar a un máximo de 0.25, a un mínimo de 0.01. No, me llevó al máximo. No. Y puedo cambiar, aquí puedo aplicar un freno que me cambiaría el estado de rotación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este simulador es ir viendo relación entre variables, ¿verdad? Vamos a ver, la guía, bueno, básicamente todo funciona así, ¿verdad? Yo escojo mi configuración de radio exterior, radio interior, masa. Esta fuerza la vamos a dejar en cero, la fuerza del freno. Y vamos a usar un torque de 2 y entonces ustedes empiezan a graficar. Lo ponen el sistema al rotar. Lo voy a parar un segundo. Vean ustedes, bueno, vamos a dejar que rote un poco más. Entonces vean ahí que este sistema va a empezar a rotar bajo la acción de un torque constante. Eh, cada vez se va a ir moviendo más rápido, ¿verdad? Es como si ustedes tuvieran un cuerpo y le aplican una fuerza constante. La fuerza hace que el cuerpo se mueva, ¿verdad? Se vaya a mover, cambie su estado de movimiento y
aquí igual. Vean, vamos a seguir, hacer que esto rote. Vean, por ejemplo, la dirección de esta aceleración. Esta aceleración apunta hacia el centro del círculo, es una aceleración centrípeta. Y la velocidad del cuerpo va a ser tangente, ¿verdad? Tangente a la trayectoria. Va a ir creciendo, entonces este cuerpo va a ir rotando. Bien, va a ir rotando con una aceleración angular. Aquí ustedes pueden ver aceleración angular contra el tiempo, una aceleración angular de la plataforma que es constante, ¿verdad? El momento de inercia, aquí está el momento de inercia. Este momento de inercia, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula, el teórico se calcula con la fórmula del momento de inercia de un disco, que es 1/2 de m por r cuadrado. La masa del disco es 0.12 kilogramos. El radio del disco, hay que medirlo con la regla. Medimos el radio, ¿verdad? Si ustedes quieren medirlo, ¿verdad? Si no, aquí están los radios. La cosa es que, bueno, la aceleración angular va a ser constante, ¿verdad? Ustedes aquí tienen que fijarse en cosas como, por ejemplo, cuál es el producto de I por alfa, ¿verdad? Recordemos que el producto de I por alfa es igual al torque total que actúa sobre el cuerpo. Eso es el tipo de cosas que hay que verificar en este laboratorio. Y además, es el tipo de puntos que deben enfatizarse en en un reporte de laboratorio, ¿verdad? Es decir, si me están diciendo que la sumatoria de torques es igual a I por alfa, entonces es importante que ustedes verifiquen en algunos casos, por lo menos en unos cuantos, que el producto de I por alfa es ciertamente el torque, ¿verdad? Ese es un detalle importante. El torque aplicado es constante, ahora vean que el torque no cambia, pero esta aceleración angular alfa, que es constante, lo que significa es que la velocidad angular omega va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven que este cuerpo se mueve cada vez más rápido. Entonces, hagamos otra, vamos a resetear esto, pongamos acá un torque mayor. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren que esto se mueva más rápido? Se mueva más rápido. Entonces, aquí habrá que aumentar el torque, ¿verdad? Vamos a ver si me deja poner 5. Me dejó poner 5, ¿verdad? Puedo llegar hasta un máximo de 10. Pongamos el torque ahí 5 más o menos. ¿Qué pasa con un torque mayor aplicado a un cuerpo que va a rotar con respecto al mismo eje y con la misma masa? Entonces yo le voy a decir que vaya. Entonces ustedes van viendo varias cosas, ¿verdad? Primero que todo, vean ustedes la aceleración centrípeta va dirigida hacia el centro, la velocidad es tangencial, ¿verdad? Tangente a la posición de, bueno, al radio vector, digamos, que sale de aquí, del origen, de coordenadas, y vean el momento de inercia. ¿Qué pasó con el momento de inercia? El momento de inercia con respecto al caso anterior, ahora estoy aplicando un torque mayor, ¿verdad? Un torque mayor. La aceleración angular aumentó, entonces uno tiene que empezar a ver, bueno, aumenta la aceleración angular, ¿y por qué? ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Verdad? El eh, momento de inercia es 1 kilogramo por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese momento de inercia en comparación con el caso anterior, que yo tenía un torque menor? Vamos a ver si yo disminuyo el torque. Ahí, y lo pongo a rotar. ¿Qué pasa con el momento de inercia? ¿Cambió o no cambió? ¿De qué depende esto? Si yo quiero que esto rote más rápido, entonces
necesito aumentar el torque. Pero si ustedes consideran, digamos, cambio en la masa, por ejemplo, ahora tengo menos masa, disminuye la masa. Entonces, ¿qué va a pasar con este torque? ¿Qué va a pasar con la aceleración angular? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Verdad? Ven, ahora va más rápido. Entonces, la idea del laboratorio es ponerle atención a ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, reseteamos esto. Pueden trabajar también con un cuerpo hueco, algo así. Cambió la geometría. Vean que la masa sigue siendo la misma, pero la geometría, es decir, la distribución de masa con respecto al eje de rotación es distinta. ¿Qué va a pasar cuando yo pongo a rotar eso con un torque como este? ¿Va a ir más rápido, va a ir más despacio? Entonces, ese tipo de preguntas es lo que ustedes, a lo que tienen que ponerle atención, y en un reporte tiene que venir ese tipo de observaciones, ¿verdad? Porque imagínense que sean ustedes los que tengan que resolver un problema de diseño, de giro, ¿verdad? De masas que van a girar con respecto a un eje de rotación. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora tengo que probar este tipo de pieza. Tiene más masa, pero ¿qué pasa con el momento de inercia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Porque el momento de inercia depende de la masa y depende de la geometría también, ¿verdad? De la distribución de masa con respecto al eje de rotación. Entonces, lo ponemos a rotar, lo ponemos a rotar, empieza a moverse muy despacio, ¿verdad? Con una velocidad angular muy pequeña. Vean los vectores, el vector velocidad siempre es tangente, ¿verdad? Y es un torque pequeño. Si yo aumento el torque, vean lo que pasa. Se va moviendo más rápido. La aceleración, voy a pararlo acá. Esa aceleración va hacia el centro, esa aceleración centrípeta que vimos en la clase anterior, pero también aquí va a existir una aceleración tangencial. En las prácticas anteriores, la aceleración tangencial no existía, era cero. Pero ahora esta velocidad se va haciendo más grande. Ustedes ven que el tamaño del vector B aumentó, ¿verdad? Desde el principio de la simulación hasta ahora se hizo más grande. Quiere decir que hay una aceleración tangencial. Ya no es un movimiento uniformemente acelerado, es un movimiento con una aceleración tangencial. Este simulador no trae ninguna referencia a la aceleración tangencial. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Vean acá que el gráfico de torque con respecto al tiempo cambió. Era un torque pequeño, pasó a ser un torque grande. Entonces, ¿qué pasa con el momento de inercia? ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración angular también aumentó. Entonces, ese es el simulador de hoy. A mí me parece que es interesante, ¿verdad? Es interesante y me permite por lo menos pensar en ciertos conceptos que tal vez no sea tan fácil visualizar en el laboratorio presencial. El simulador sí me ayuda a visualizar ciertas cosas. Entonces yo diría que, especialmente para el próximo año, que ya la universidad dice que va a regresar a las clases presenciales, un laboratorio debería tener ambas cosas, ¿verdad? La parte presencial y la parte virtual, la parte de simulación. Es muy importante. Yo espero que ustedes se lleven esa idea a la casa, que el laboratorio simulado es valioso también. Por otro lado, hay sistemas que ustedes no pueden estudiar directamente, como por ejemplo el Sol. Nadie puede estudiar directamente el Sol, ¿verdad? Se manda una sonda ahí al Sol y se desintegra. Se va usted al Sol y se quema. No se puede estudiar, hay que hacerlos por medio de simulaciones, ¿verdad? Entonces, esta simulación para mí es importante, a mí me gusta mucho. Ahora, vamos a ver qué pide la guía. Así es como funciona el sistema, ¿verdad? Yo creo que es bastante sencillo. Aquí están los gráficos, aquí está lo que ustedes pueden variar. Si quieren ponerle una fuerza de frenado, lo pueden hacer, ya estamos poniendo un freno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema se va a detener, ¿verdad? Existe, al ponerle una fuerza de frenado, existe otro torque que se opone al torque
exterior y hace que el sistema se detenga, ¿verdad? Bien, sentíamos esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto al uso de este simulador? Ok, no hay. Entonces pasemos a la guía. A ver qué pide la guía hoy. Bien, este es el procedimiento del día de hoy. Aquí está el simulador. Dice que nos vamos a enfocar en el momento de inercia, ¿verdad? Bueno, aquí está todo lo que les expliqué, ya eso lo vimos, etc. Aquí está la primera parte en la cual es como el calentamiento, digamos. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a poner un torque de 0.5 Newton metro, ¿verdad? Perdón, vamos a poner un radio exterior de 4 y un radio interior de 1, una masa de 0.1. Y vamos a hacer una simulación con esos valores. Nos venimos a la tabla. Aquí está. Masa, radio exterior, radio interior y torque. Y anotamos los valores de la aceleración. Aquí hay una cosa curiosa. El sistema pide un I teórico y un I práctico. El I práctico es el que da el simulador, el número que le da el simulador, y el I teórico es el que ustedes calculan a partir de estas fórmulas que están acá, ¿verdad? Ya sea la de un disco sólido, que es esta, o un hueco, un cilindro, un disco hueco, ¿verdad? Que es esta. Y luego les piden el porcentaje de error. Esta parte de acá, pues normalmente yo no, para serles sincero, no la entiendo muy bien porque el I práctico y el I teórico normalmente son muy parecidos, ¿verdad? Casi idénticos. No sé cuál es el objetivo de esta parte, pero bueno, nos vamos a quedar con el I práctico. Lo que me interesa es el I, este, I práctico. Y luego, acá, para una vez que ustedes hagan esto, ustedes ponen los valores que ustedes quieran aquí. Esta parte es para calentar un poco, ¿verdad? Aquí no vamos a sacar todavía ninguna conclusión. Es tener unas mediciones ahí para diferentes valores de la masa, radio 1, radio 2 y T, y anotar los valores de la aceleración y el I. Y esto es para familiarizarse con el sistema. En la parte 2 ya empezamos a ver qué sucede con momento de inercia y las variables del sistema, ¿verdad? Entonces aquí vamos a investigar la relación entre el momento de inercia y el radio exterior. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Aquí lo que hay que hacer es, perdón, me pasé. La masa se mantiene fija, el radio interior se mantiene constante y el torque se mantiene constante. Y vamos a variar el radio exterior. El radio exterior, sí. Vamos a considerar radios exteriores cada vez más grandes, o sea, discos más grandes. Y aquí la idea es ver cuál es la relación entre el momento de inercia práctico y el radio. ¿Qué pasa cuando yo cambio la geometría? La masa es la misma, pero la geometría es diferente. El disco es más grande. Y ustedes van a aplicar el mismo torque. ¿Qué es lo que ustedes esperarían si aplican el mismo torque a un cuerpo cada vez más grande? O sea, que tiene mayor masa. No mayor masa, sino mayor radio, ¿verdad? Entonces la idea es sacar esa conclusión. Y entonces lo que les piden es que grafique el momento de inercia en el eje Y con respecto al radio. Y ver qué tipo de gráfica se obtiene, si es una gráfica lineal, si es una gráfica
con curva, curviada, etc. Bien, en la parte 3, el momento de inercia se estudia con respecto al radio interior variable. Es similar a esta parte anterior. Lo que pasa es que acá lo que vamos a variar es el radio interior. Vamos a considerar un objeto hueco, ¿verdad? La masa constante, el radio exterior constante. Vamos a ir abriendo, haciendo un hueco cada vez más grande, el torque constante, y vamos a ver cuál es la relación entre el momento de inercia y el radio interior. Hacen un gráfico ustedes y analizan qué tipo de función es la que da el mejor ajuste, si es una recta, si es una curva, ¿verdad? Bien, eso es otra parte importante, la relación entre el momento de inercia y el radio interior. Y luego otra cosa que es importante es ver si lo que ustedes están obteniendo concuerda de alguna forma con la intuición, con lo que ustedes esperarían, ¿verdad? O sea, si yo tengo un cuerpo que tiene la misma masa, pero le voy haciendo un hueco cada vez más grande, ¿verdad? Como una dona, digamos. ¿Qué pasa con el momento de inercia? Recuerden que el momento de inercia es una propiedad que depende de la masa y depende de la geometría también, ¿verdad? Bien, entonces ahí uno puede pensar, a ver, bueno, ¿tiene sentido lo que estoy encontrando o no? Bueno, y finalmente vamos a ver, hablar de la variación del momento de inercia con la masa. Entonces ahí tenemos otra tabla en la cual el radio interior y el radio exterior son fijos, el torque es fijo, y la masa del disco, del objeto que gira, es la que va a cambiar, ¿verdad? Y hay que graficar el momento de inercia contra masa, ¿verdad? Y ver si, qué pasa con el momento de inercia conforme yo aumento la masa, ¿verdad? Y aquí les piden algo importante, multipliquen los valores de la aceleración y el momento de inercia práctico y relacione el resultado con los valores del torque. Esto debería venir en el reporte, o sea, ustedes tienen que decir, bueno, yo multipliqué el valor de la masa, perdón, el valor de la aceleración y el torque y momento de inercia y me dio igual al torque o me dio diferente. Esto hay que comentarlo, ¿verdad? Es una parte importante del laboratorio. Eso es el laboratorio de hoy, ¿verdad? El laboratorio de hoy. Es importante porque tiene que ver con movimientos de la vida real, digamos, objetos que giran con respecto a ejes. Y si alguno de ustedes, digamos, es un ingeniero mecánico y está diseñando un sistema que gira, tienen que tomar en cuenta estos conceptos, no necesariamente con los métodos que estamos utilizando, porque, por ejemplo, para calcular momentos de inercia, lo hacemos por medio de una integral, cuando el cuerpo es bastante simétrico. Por ejemplo, vamos a ver, me voy aquí arriba, si yo tengo un cuerpos como estos, que son simétricos, entonces las integrales son muy sencillas. Pero si son cuerpos más complicados, no hay manera de calcular fácilmente esas integrales. Entonces hay otros métodos para calcular esas integrales, métodos experimentales. Ahí sí viene a propósito el laboratorio presencial. En el laboratorio presencial nosotros aprendemos métodos para calcular momentos de inercia utilizando otro tipo de conceptos, ¿verdad? Y entonces calculamos el momento de inercia de un cuerpo utilizando movimientos periódicos, ¿verdad? Y medimos un periodo, etcétera. Bien, entonces, por eso digo, los dos laboratorios, presencial y virtual, son importantes, se complementan. Bueno, esa parte no la podemos hacer ahora, pero vamos a hacer lo que sí podemos, ¿verdad? Que es esto, esas tres partes. Entonces, voy a dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta? Ese es el laboratorio de hoy. Profe, digamos, en la parte uno bueno, de la tabla uno dice que en el punto 8 que hay que calcular el momento de inercia de los discos sólidos. El primero que es como un radio y el hueco que es un radio, bueno, son dos radios. En la tabla uno
nada más hay que calcular uno. O sea, entonces, me gusta la segunda. Sí, ahí donde le dice que hay que calcular, hay que utilizar las formulitas estas, un medio de mr cuadrado, un medio de m r1 cuadrado más r2 cuadrado, creo que es. Ok, Eso es simplemente lo que hay que hacer, calcular eso, ¿verdad? Déjenme un segundo para mostrárselos. Lo que hay que hacer es hacer ese cálculo, ¿verdad? La masa la tiene usted y los radios los tiene usted. Entonces es simplemente calculado de esta forma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ese cálculo teórico, ese sería el I teórico, lo compara usted con el valor que sale del simulador. Y le va a dar muy parecido, ¿verdad? Ahora, déjenme mostrarles otra cosa, ya antes, para que ya ustedes puedan empezar. Eh, Ahí está el simulador. Bien, entonces aquí donde dice el I teórico es utilizar las fórmulas, esas dos que tenemos, ¿verdad? En el caso de un disco sólido, en el caso en el caso de esto, pues tenemos un radio interior y un radio exterior. Se utiliza la fórmula un medio de masa por R1 cuadrado más R2 cuadrado. Eso está claro, ¿verdad? Sí. sí. Bien, ahora aquí hay que tomar en cuenta otra cosa. En realidad, el cálculo que yo estoy haciendo del I teórico, ¿verdad? Eh, hay una cosa que deja por fuera ese cálculo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se queda por fuera? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, cuando yo digo el momento de inercia es un medio de la masa por R1 cuadrado más R2 cuadrado, ¿esa masa a qué se refiere? La masa de la plataforma. La masa de la plataforma, sí, correcto, ¿verdad? La masa de la plataforma. Yo solamente tengo acceso a la masa de la plataforma. Es decir, estos 0.12 kilogramos, yo supongo que es la masa de la plataforma, pero el momento de inercia que yo, el momento de inercia real, debería incluir también la masa de este objeto, ¿verdad? La mariquita. Es que no es lo mismo, ¿verdad? Poner a girar la plataforma sola que poner a girar la plataforma con la mariquita. La masa es diferente, ¿verdad? Entonces, como la masa es distinta, el momento de inercia, calculo de la fórmula es aproximado. En realidad va a ser un momento de inercia probablemente real, va a ser un poco mayor debido a la presencia de la mariquita. En otras palabras, cualquier masa que ustedes pongan encima de este cuerpo va a aumentar el momento de inercia, ¿verdad? Yo no sé sinceramente si este simulador toma en cuenta este I que sale acá, si es ya tomando, si esta masa que está aquí es, ya toma en cuenta la mariquita. No sé, realmente ahí sí les quedó mal, pero bueno, el punto es que cualquier masa que yo ponga encima aumenta, afecta el momento de inercia. En el laboratorio presencial, cuando se hacían, ¿verdad? Uno ponía un disco de estos a girar, pero yo lo pongo a girar con respecto a un eje, digamos, vamos a ver, lo pongo a girar con respecto a un eje que es perpendicular al plano de la pizarra o de la pantalla, y ahí yo tenía que enrollar un hilo, ¿verdad? Para que esto rotara. La manera en que yo hacía que esto rotara es poniendo un hilo alrededor de un carrete que estaba en el centro de masa y colocando ese hilo a una masa que iba descendiendo verticalmente. Entonces esa masa que descendía hacía que esto empezara a rotar. Pero yo tenía que poner ese hilo alrededor de un carrete aquí. Y eso tenía una masa. Y entonces el momento de inercia es el momento de inercia de todo. Lo que yo medía era el momento de inercia de todo el sistema. Del disco más
el hilo más todo lo que tenía acá. Entonces ese detalle es importante, ¿verdad? El momento de inercia teórico y el momento de inercia ya real eh, podrían ser diferentes, ¿verdad? Porque yo tengo que tomar en cuenta todas las masas que tengo ahí. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, voy a pasar lista y nos vamos a trabajar. Yo me voy por un rato a tomar agua y regreso en unos 20 minutos para ver si ustedes tienen alguna pregunta. Entonces, vamos a ver lista. Mario Enrique Brenes, Presente. María Natalia Urate, Presente. María, ok, vamos a ver, perdón, Fabricio Chinchilla, Presente. ok, y María Amanda Villalobos. Presente. Muy bien, estamos todos entonces, ya pasé lista. Bien, estoy grabando la clase, lo cual ya es un gran avance para mí y si quieren nos vemos en 20 minutos, para que son las 5 para las 8, a las 8:15, regreso y vemos si tienen alguna pregunta, ¿verdad? ¿Les parece? Está bien, profe. Bueno, nos vemos, gracias.
Bueno, muchachos, ya regresé. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Por el momento no. Ok. Les recuerdo que en este laboratorio de hoy deben aparecer 3 gráficos con sus respectivos ajustes. Momento de inercia en función de R. Momento de inercia en función de el radio interior y momento de inercia en función de la masa. Son tres gráficos. Y es importante cuando ustedes hagan el gráfico mencionar cuáles variables se mantuvieron constantes, porque este sistema depende de varias variables. Entonces, para poder estudiarlo bien, hay que mantener varias variables constantes y estudiar cómo varía y con respecto a una de las variables, ¿verdad? Pues si no, sería muy complicado. Entonces, es un sistema complejo en el cual intervienen varias cosas, la masa, los radios, etcétera, ¿verdad? Ese detalle es importante que lo pongan en el reporte, que lo tomen en cuenta a la hora de escribir el reporte. Profe, ¿para cuál parte sería esa? Eso es para todo, ¿verdad? O sea, hay todas las partes, cada parte del laboratorio les pide un gráfico. Hay una parte que les pide graficar I con respecto al radio exterior. Otra les pide graficar el momento de inercia con respecto al radio interior y así por el estilo. Entonces, para cada uno de esos gráficos tiene que venir su respectiva curva, decir por qué es esa curva la que ustedes consideran que es la mejor y también comentar que para obtener esos gráficos otras variables se mantuvieron constantes, ¿verdad? Porque si no es muy difícil estudiar el comportamiento del sistema. Cuando tiene varias variables hay que mantener algunas constantes. Entonces hay que poner atención a todo eso en todo el laboratorio. También otro detalle con respecto a los exámenes que vienen, ¿verdad? En dos laboratorios hemos visto, bueno, además de los simuladores, yo les he dado a ustedes una hoja de Excel y un programa que les ayuda un poco, cuya intención es ayudarlos un poco a visualizar el laboratorio. Esas hojas de Excel y esos programas yo los voy a poner en el examen, se los voy a poner ahí como material de apoyo en el examen, ¿verdad? Entonces es importante que los manejen, ¿verdad? Que lo sepan cómo usar. Y si tienen alguna duda de cómo utilizarlos, que me pregunten por medio del correo. Profe, una pregunta sobre el examen final. Sí. En ese, ¿verdad que solo salen algunos temas, no todos? Sí, según la guía, la carta del estudiante, se van a evaluar 5 temas. De, 5 temas. Ya se los voy a mostrar. Voy a buscarlo y se los voy a mostrar a ver qué dice la carta. Eh, Ahí tienen el programa, ¿verdad? Dice que el examen final cubrirá al menos 5 temas o prácticas realizadas en el curso, que el profesor indicará con anticipación. Entonces, estas prácticas son 5, por lo menos 5, ¿verdad? Todavía no sé cuáles son, pero yo les mando un correo y les digo cuáles son los temas que se van a evaluar. Esos correos probablemente se los tenga listos
el sábado o el domingo, este sábado. ¿Verdad? Entonces ya ustedes saben cuáles son los temas que entran, ¿verdad? En el examen. Sí, pero bueno, el examen final es eso, ¿verdad? Es muy parecido a los exámenes que hemos hecho, al examen que hemos hecho, ¿verdad? Es el mismo formato, la misma cosa. Eso sí, póngale atención, va a cubrir todo, ¿verdad? O sea, cuando yo en la clase pasada les puse la hoja de Excel para calcular ángulos, por ejemplo, eso es importante, eso es parte del laboratorio, aunque, ¿verdad? Es una parte que yo los puse ahí, pero tómenlo en cuenta, ¿verdad? No lo dejen de lado porque es importante va a ser importante para el examen.
Profe, ya nosotros terminamos. Muy bien. Si ya terminaron, entonces nos vemos de hoy bueno, de hoy en 8 no. El sábado, y recuerden, yo abro el examen a las 9, ¿verdad? Y me voy a quedar esperando, digamos, de 9 a 9:30 más o menos. Si tienen alguna duda, por correo, me mandan un correo y yo lo contesto. Pero eso sí, de 9 a 9:30, a 9:30 me voy, ¿verdad? Es media hora, creo que es más que suficiente para evacuar dudas el sábado. Y de hoy en 8 nos vemos en el horario normal para hacer el examen final. ¿De acuerdo? Los 5 temas del examen, o 6, o los que sean, se los pongo por correo el sábado o domingo de esta semana. ¿Estamos? Está bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos de hoy en sábado, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Adiós.